Oracle PL/SQL, módulo 3, fundamentos del lenguaje, tema, tipos de parámetros. En esta clase vamos a revisar los tipos de parámetros que tienes para poder trabajar con funciones y procedimientos. Ya lo hemos venido utilizando, pero ahora vamos a formalizarlo. Oracle PL/SQL, tipos de parámetros. PL/SQL define 3 tipos de parámetros. Aquí los tienes. El tipo de parámetro in o de entrada, el tipo de parámetro out o de salida y el tipo de parámetro in-out. Son los 3 tipos de parámetros que maneja el PL/SQL. El tipo de parámetro in o de entrada es un tipo de parámetro que permite ingresar datos a la función o al procedimiento. Este tipo de parámetro es un parámetro por referencia. Esto considerando que en muchos lenguajes el tipo de parámetro in o de entrada es un parámetro por valor. En este caso, en PL/SQL es por referencia y es un parámetro de solo lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la función o el procedimiento no lo puedes modificar. El tipo de parámetro out es un tipo de parámetro de salida y es un parámetro por valor, a diferencia de otros lenguajes que el parámetro de salida es un parámetro por referencia, en este caso es por valor. Quiere decir que el valor del parámetro formal se copia al parámetro actual cuando la función o el procedimiento finalice de manera correcta. Quiere decir que la copia no se ejecuta o no se realiza si el procedimiento finaliza con error. Esto es importante tomarlo en cuenta. El último tipo de parámetro es el tipo in-out. Entonces, este tipo de parámetro combina el parámetro in y el parámetro out. El script 9 permite verificar el funcionamiento del parámetro de salida. El parámetro de salida es PL/SQL, es excelente, pero va a depender del parámetro raíz. Si este parámetro raíz es verdadero, genera una excepción. Si genera una excepción, quiere decir que ya no se copia el valor del parámetro formal al parámetro actual. El parámetro formal es pDato. Si el procedimiento termina sin errores, si se copia el resultado. Pero si el procedimiento termina con errores, no se va a copiar. Y eso es lo que vamos a verificar ahora en el SQL Developer. Este es el script 9. Lo primero que vamos a hacer es crear este procedimiento. Listo, ya se creó. Ahora vamos a hacer la primera prueba, que corresponde a un funcionamiento normal. Quiere decir sin excepción. Para que sea sin excepción, el valor de raíz va a ser false. Quiere decir que no se va a generar ninguna excepción. El valor inicial de la variable dato dice Oracle es una buena base de datos. Y eso es lo que se está imprimiendo. Y se está imprimiendo también el valor de la variable raíz. Si es falso, se va a mostrar falso. Y el dato. O sea, aquí va a mostrar los valores iniciales. Se va a ejecutar el procedimiento y se va a imprimir los valores finales. ¿Por qué se muestra este reporte? Porque el valor de raíz es falso. Al ser falso, no se está generando la excepción. Por lo tanto, el valor del parámetro formal se está copiando al parámetro actual, que es variable dato. Vamos a ejecutarlo. Como puedes ver, el valor de la variable dato, que es el parámetro actual, sí se ha modificado. ¿Qué quiere decir? Que el valor del parámetro formal que está dentro del procedimiento se ha copiado al parámetro actual, que es variable dato. En la segunda prueba se está forzando una excepción. ¿Cómo estás forzando la excepción? Con el valor de la variable raíz, que se está poniendo en true. Ahí se está forzando la excepción. Por lo tanto, lo que se va a mostrar
en la variable dato va a ser el mismo valor que se le asignó como valor inicial, porque no se va a copiar el valor del parámetro formal al parámetro actual. Lo ejecutamos y aquí lo tienes. Los valores de la segunda ejecución son esos. El valor de la variable dato no se ha modificado porque el valor de raíz es true. Está generando una excepción, por lo tanto el valor del parámetro formal no se copia a la variable o parámetro actual. Eso es lo que sucede. Con esto estamos verificando que el parámetro de salida es un parámetro por valor. El parámetro de entrada es un parámetro por referencia, no se puede modificar. Por ejemplo, si tú tratas de modificar el valor de este parámetro dentro del código, algo así, y cuando tú intentes crear este procedimiento te va a generar una excepción, porque al ser este parámetro un parámetro de entrada, no se puede modificar. Intentamos crear este procedimiento y aquí tienes el mensaje de error. Dice que el parámetro raíz no se puede utilizar como destino de una asignación. En otras palabras, te está diciendo que no se puede modificar. Oracle PL/SQL. Modificador no copy. Este modificador hace que el parámetro de tipo out, o sea el de salida, se convierta en un parámetro por referencia. De esta manera, cualquier cambio que hagas en el parámetro formal se va a reflejar automáticamente en el parámetro actual. Esto es bueno cuando vas a pasar, por ejemplo, arreglos. En el script ya tienes un ejemplo del uso de este parámetro. Este script, el script 10, permite verificar el modificador no copy. Cuando tú le asignas a pdato la cadena PL/SQL es excelente, automáticamente estás modificando el parámetro actual. El parámetro pdato va a estar apuntando o va a hacer referencia a la misma memoria del parámetro actual, porque estás pasando por referencia. Cuando tú haces que un parámetro sea por referencia, lo que pasa es la dirección de memoria donde se está alojando el dato. Por eso cualquier cambio aquí es inmediato. Vamos a revisar este procedimiento en el SQL Developer. Aquí tenemos el procedimiento que es el mismo de la prueba anterior, del script 9, solo que se le está agregando no copy. Creamos el procedimiento con usuario system. Ahora vamos a hacer la prueba normal. La prueba normal es con raíz igual a false. En este caso sí se pasa el valor del parámetro formal al parámetro actual, sí o sí. Ejecutamos y ahí lo tienes. La variable bdato está cambiando. Pero ¿qué pasa cuando hay un error? Cuando se genera una excepción. Eso está en la prueba 2. Al haberse declarado el parámetro formal con el modificador no copy, el cambio del parámetro formal es automático hacia el parámetro actual. Ejecutamos. Vamos a ejecutar. Y acá nos dice, se ha producido un error, pero sin embargo sí ha cambiado el parámetro actual. ¿Por qué? Porque el modificador no copy hace que el parámetro formal sea un parámetro por referencia. Cualquier cambio ahí se manifiesta automáticamente en el parámetro actual. En este caso, cualquier cambio en el parámetro dato se va a reflejar automáticamente en la variable dato. Esto es bueno porque hace que el paso de los datos del procedimiento al bloque de donde está haciendo la llamada sea más rápido. Sobre todo cuando se trata de arreglos, por ejemplo. Bien, esta es la última clase de este módulo. Ahora te invito a continuar con los siguientes módulos.